es uniforme. Digamos, estamos trasladando el vacío, ¿sí? De un punto a otro, pues dará vacío. ¿Ese argumento es claro para todos? Para Rubén Criollo. Sí, profe, sí quedó claro. ¿Claro? ¿Me puedes esperar un momentico que me falta solo la última línea? Ok. Entonces acá, este a la menos ip.x aplicado sobre el vacío también dará vacío, porque es una traslación del vacío. Listo. Aquí nosotros tenemos entonces que esta expresión, fíjense, nosotros venimos de la de arriba. Los operadores de traslación que operan directamente sobre el vacío, ellos se cancelan. Entonces, aquí en esto, por ejemplo, e a la menos ip.xa, este no se cancela porque está sobre J0. Fíjese, aquí habían dos. El de la izquierda, que era e.x, ese aplicó sobre el vacío y ese se canceló. Quedó el de la derecha, e a la menos ip.x, este, e a la menos ip.x, y está por A. Después viene el conmutador, que era A por esto, A por e a la menos e a la ip.x por j0 por e a la menos ip.x. Pero este e a la menos ip.x que debería ir acá, aplicaba sobre el vacío y desapareció. Entonces, desapareció el que debería ir aquí y desapareció el que debería ir aquí. Solamente quedaron los e a la menos ip.x intermedios. ¿Eso es claro para Cristian Cerón? Profe, ¿en qué punto cierra ese corchete que usted abre ahí en esta última parte? ¿Este? Sí, profe. Ah, tiene razón. Ya, acá ya no hay corchete. Este quítelo. Porque acá ya evaluamos el conmutador. ¿Sí se da cuenta? Había un conmutador que es este operador por A. ¿Sí? O sea, el operador es este J0 evaluado entre las dos exponenciales por A. Y entonces ya aquí lo evaluamos. Aquí ya quedó el primer sándwich, que dijimos que aquí desapareció una exponencial, la que pega contra el vacío, por A, y aquí se invierte. Es el A por el sándwich, pero también desaparece la que va contra el vacío. ¿Listo? ¿Listo, Cristian? Sí, profe, mucho más claro. Muchas gracias. Profe, ¿pudiera de pronto aumentar un poquito? Segundo. Eso, perfecto. Ahí. Listo. Para Larry, ¿es todo claro? Sí, profe, sí. Ya acabé de copiar. Ok, vamos entonces. Entonces aquí vamos a hacer un truco. Vamos a meter autoestados de energía. Entonces suponemos que estos n son autoestados del hamiltoniano del problema. No nos preocupamos cuál es el hamiltoniano. Sea cual sea el hamiltoniano, debe tener una base de autoestados y aquí la denotamos de esta forma, n por la sumatoria de n. ¿Listo? Y entonces lo que nosotros tenemos claro es que el operador P0 por T aplicado sobre N, por definición me va a sacar la energía. O sea, porque el autovalor de N en P0 es la energía, esto es precisamente su N, ¿sí? Porque el N viene
el ket sobre el cual aplica. Entonces, metemos esta identidad en medio del exponencial y el operador. En los dos casos, miren, acá estábamos, en el caso anterior, aquí estaba la exponencial a la izquierda, el operador a la derecha, y en el segundo término está el operador a la izquierda y la exponencial a la derecha. En medio de ellos dos, esta no es una Y, esta es una X, en medio de los dos vamos a meter esa identidad. Al hacerlo, miren acá, quedó A por la identidad y aquí por la identidad. Entonces, en este caso, el operador o el momentum aplica por la izquierda y en este por la derecha. Listo. P.x, P es el cuadrimomentum y X es la posición. X es el tiempo y el vector posición, mientras que P es la energía y el momentum lineal. Entonces, el producto de P.x dará simplemente el producto minkowskiano del cuadrimomentum por la posición. ¿Ok? ¿Eso es claro para Julio? Sí. Profe, arriba, sea ahí que es ¿Esto? Simple, este la es parte. acá. Ajá. Este es P0, es la componente 0 del cuadrimomentum, del operador cuadrimomentum. Simplemente. Pero lo que nosotros tenemos aquí es el cuadrimomentum completo, con 4 componentes. ¿Ok? Ok, profe. ¿O qué era lo que preguntaba Julio? No, la expresión de atrás, la... ¿Esta? ¿O más atrás todavía? O esa, la que señaló ahorita. ¿Esta? Y esa, ¿qué era, profe? Este es la identidad en una base de... Ah, el 1 ahí nomás. Este es un 1. Sí, este es un 1. Ya, ok. Listo. Gracias. Acá, pues el producto punto del operador posición con del operador momentum con el operador posición, claro que este es en 4 dimensiones. En 4 dimensiones la posición es el tiempo y las X. Es esto. Este es el producto minkowskiano. La componente 0 de la energía es UN por la componente 0 de la X menos el producto punto entre el trimomentum y este es la posición en 3 dimensiones. Esta lleva una flecha porque esta es una posición en 3 dimensiones. Ok, Oscar. Sí, claro, aquí este P son los autovalores de P, por eso ya es un número, ya no es un operador. N entonces es un autoestado del operador momentum. Sí, señor, exacto, miren, P0 por N da E sub N, P0 por N da E sub N, ¿ok? Tal como se ve acá, ¿ok? ¿Listo, Eduardo? Correcto, gracias. Listo. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Nosotros tenemos que este conmutador es diferente de 0. Listo. Bueno, ¿ya puedo cambiar de página? Sí, profe. Listo.
Estamos acá. Esto ya lo copiaron. De aquí para arriba ya lo copiaron. Lo nuevo es esto, de a partir de acá. Esto es lo nuevo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a hacer una pequeña manipulación. Esto, en primer lugar, la integral sobre de 3x por e a la menos p punto x. Aquí cuando esta p, miren esta, aquí les falta una flechita. La integral de de este exponencial, o sea, sobre las x, no sobre la energía y el tiempo, sino sobre el momentum por x, esta integral da una delta 3p. Esa delta es independiente del signo, o sea, eso es, ¿ok? Y se tiene para los dos, tanto para este término como para este, por eso sale como factor común. Y con eso matamos esta integral. ¿Eso es claro para Lorena? Sí, profe. Listo. Quedó un 2pi a la 3, que también es de la delta, porque la integral de un exponencial da 2pi a la 3 por delta 3 de p. Lo demás quedó igual. El 0 acá quedó, el j0 aquí, j0. Este e a la ep, lo único que quedó fue la parte dependiente del tiempo, porque la parte que dependía de la posición en 3 dimensiones se fue con la delta, y lo mismo ocurre acá con la segunda exponencial. La parte espacial se fue para la delta, que únicamente la parte temporal, pero con un signo opuesto al de arriba, ¿sí? Por eso enfaticé o hice énfasis que la delta es independiente del signo. Aquí es más p.x, porque es menos por menos, mientras que en el de abajo es de signo opuesto. Miren, este exponencial tiene diferente signo que el de arriba. Eso no afecta para la delta, porque la delta es independiente del signo en la exponencial. Pero sí afecta la energía, porque ya sí es menos o más dependiendo del signo. ¿Listo? Aquí se me había olvidado este factorcito, por eso lo puse. Listo. Que era este NA0, es NA0. Listo. Estas dos exponenciales, tanto e a la menos int por e a la más int, ellas son linealmente independientes, ¿sí? Ellas son linealmente independientes. Ahora, si esto es diferente de 0, esto significa, y para todo t, esto significa que al menos para algún estado de energía, digo, puede ser un solo estado, pero pueden ser más, pueden ser 3, 4, 5, 6 autoestados de energía. Pero al menos uno, para al menos uno, estos sándwiches, aquí estos valores esperados, 0 de A, N y N, J0 A, al menos para un estado deben ser diferentes de 0. Igual acá. ¿Por qué? Porque el término de la izquierda no se puede cancelar con el término de la derecha por el hecho de que estas dos exponenciales son linealmente independientes. ¿Sí? Ese argumento que acabo de dar, ¿es claro para Keiter? Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos que estos factores, al menos para un estado de energía, deben ser diferentes. A lo mejor puede ser para muchos estados de energía, pero al menos para unos debe ser diferente de 0, ya que por definición es diferente de 0. Eso de que era diferente de 0 venía desde atrás, nosotros lo veníamos considerando desde por acá. A ver, recordemos de dónde venía que era diferente de 0. Esta era nuestra hipótesis. O sea, la hipótesis nuestra es que si se rompía la simetría,
definitivamente este conmutador debía ser diferente de cero, si se rompía espontáneamente. Entonces esa es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que esto es diferente de cero porque hay una ruptura espontánea de la simetría. ¿Ok? Entonces, para recordar, listo. Ahora, el argumento es fino. Recuerden que este conmutador, nosotros demostramos que la derivada respecto al tiempo era igual a cero. A ver, voy a echar un poquito para atrás. Miren, acá. Nosotros demostramos que la derivada de Q por A era igual a cero, inclusive en el caso de que esto no fuera igual a cero, o sea, y en particular, si el valor esperado de A era diferente de cero. Si el valor esperado es diferente de cero, bueno, entonces teníamos esto. Y esto se tenía por la conservación de la corriente. ¿Sí? Esto se tenía por la conservación de la corriente, siempre y cuando A fuera uniforme y constante. Si A es uniforme y constante. Entonces, la conservación de la corriente implicaba que esta cantidad, la derivada de este conmutador fuera igual a cero. Así que, ahora vamos a usar esa parte del teorema, para aplicársela a estrellita. Estrellita es lo que venimos trabajando acá. Entonces aquí aplicamos, la derivada de estrellita es igual a cero. Entonces, derivamos estrellita. A estrellita, lo único que depende del tiempo son estas exponenciales, nada más. Lo demás es totalmente independiente del tiempo. Entonces, cuando se deriva la primera exponencial, se saca un menos i, e a la menos i por e su n por t. Ahí no se ve bien pero esa es una n. Miren. Esa es una n. E a la menos in. Cuando derivamos esto, aparece este menos i y esta e su n. De igual forma, cuando derivamos aparece un in. Y ese in, el SUN lo sacamos, y el i, y tenemos aquí que, venga a ver, aquí queda un i, pero como aquí había un menos, que miren, este era menos, menos, y la derivada respecto al exponencial no cambió el signo. Sí le cambió el signo al primero, sacó un signo menos al frente, pero no le cambió el signo porque esta exponencial era positiva. Entonces este signo quedó igual y todos los dos quedaron con un menos al frente. El primero quedó con un menos y este quedó con el menos que ya traía, y por lo tanto los dos quedan positivos. Y quedamos con esto. Y por el teorema, esto es igual a cero. Pero si esto es igual a cero, nosotros sabemos que al menos para un estado, estos valores esperados son diferentes de cero, y además las exponenciales son linealmente independientes, entonces ellas no se pueden usar como argumento, porque esto es igual a cero para todo t es igual a cero. La única forma, chingados, aquí se me perdió otro sándwich, ¿sí lo ven? Por favor, ustedes corrijan. Listo. Miren el NA0. El NA0 aquí no lo escribí. Debería quedar. ¿Sí es claro esa corrección? Keiter, ¿es claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Miren, este NA0 se me olvidó escribirlo en esta expresión. Listo, y aquí está. Y entonces, como estrellita era diferente de cero, eso nos aseguraba que estos dos valores esperados, el de A y el de J0, que al menos para un estado deben ser diferentes de cero. Entonces, dada la independencia lineal de las exponenciales, la única posibilidad para que
esto sea cero es que para ese estado, para ese estado, o varios estados, porque no es solamente uno, en principio pueden ser varios, para los cuales estos valores esperados son diferentes de cero. El E sub I en general es diferente de cero porque las exponenciales son para todo t. Uno siempre puede elegir un valor de t para el cual la exponencial es diferente de cero. Entonces tenemos una exponencial que podemos arbitrariamente hacer igual a cero porque el t es arbitrario. Dos corchetes que al menos para una energía sabemos que son diferentes de cero, y lo mismo acá. Y además que estos dos no se pueden cancelar entre sí porque las exponenciales son linealmente independientes. Entonces eso obliga a que debe existir al menos una energía igual a cero, un SUN. Un SUN. SUN, como esto es formalismo, es relativista. SUN es la masa en reposo de la partícula por gamma por c cuadrado. Si SUN es la masa por gamma por c cuadrado es igual a 0, gamma, el mínimo valor que puede tomar es 1 y el c cuadrado es una constante. Lo único que puede suceder es que como la energía relativista es proporcional a la masa en reposo de la partícula, entonces lo que significa es que al menos existe un estado con la energía, con la masa igual a cero, con energía igual a cero, lo que implica una masa igual a cero, ya que esta es la energía relativista, y ese estado es lo que nosotros vamos a llamar el bosón de Goldstone. Profe, ¿cómo se escribe Goldstone? Gold como oro y stone como piedra, stone, como, ¿cómo era que se llamaba la actriz esta ¿de qué? ¿Sharon Stone era? Stone, como piedra, stone. Y gold, Piedra de oro. es Goldstone. De hecho, es Nambu Goldstone, porque lo descubrieron simultáneamente Yoshihiro Nambu y Goldstone. Entonces se acostumbra el bosón de Nambu-Goldstone. Entonces este teorema demuestra la existencia de un estado de masa cero. Okay. Este teorema es importante. El profesor Germán me acaba de decir que se llama la película Bajos Instintos. Eso. Al menos los de nuestra generación sí la recordamos bien. Listo. ¿Preguntas para... a ver, Jefferson tiene preguntas? ¿Es claro? Sí, profe, es claro. Hasta ahorita no tengo preguntas. William. Profe, sí, profe. No, yo tengo una duda. O sea, no entendí muy bien el concepto de que... O sea, de la masa cero. La energía, como esto es la energía relativista. Sí, la energía relativista, ¿a quién es igual? A la masa en reposo M por gamma. Por gamma, sí. Por c cuadrado. ¿Okay? Esa es la energía relativista, ¿cierto? Sí. Si eso es igual a 0, el gamma no puede ser 0 porque el mínimo valor de gamma es 1. El c cuadrado es una constante. Tampoco puede ser, lo único que puede ser 0 es la masa en reposo. ¿Sí? Entonces eso significa que debe existir una partícula con masa en reposo igual a 0. ¿Ok? ¿Esos son todos los bosones? Al menos uno. O sea, lo que este teorema garantiza que al menos hay uno. ¿Sí? Pero deben, por lo menos para el escrito que ustedes van a hacer, deben tener en claro que es una combinación de dos argumentos. En primer lugar, el primer argumento es que estrella, esta cantidad es diferente de 0, este conmutador es diferente de 0. Si este conmutador fuera igual a 0,
ya se cae todo el argumento. ¿Por qué? Porque si este es diferente de 0, entonces sabemos que al menos para un SUN, o sea, para estas cantidades son diferentes de 0, estos valores esperados. Como sabemos que al menos para un estado es diferente de 0, y lo sabemos porque es diferente de 0, o sea, significa que para al menos para uno, pueden ser varios, que sean pero al menos para uno estas cantidades son diferentes de 0. Entonces, como nosotros habíamos demostrado que la derivada de esa cantidad era igual a 0, era idénticamente igual a 0, y como nosotros sabemos que al menos para un estado de energía estos valores esperados son diferentes de 0, y las exponenciales uno siempre las puede elegir que sean diferentes de 0 y no se cancelan entre sí porque las exponenciales son linealmente independientes. Eso obliga a que el SUN sea igual, que haya al menos un SUN que sea igual a 0, y ese SUN va a ser precisamente aquel para el cual estos valores esperados sean diferentes de 0. ¿Sí? Cuando dice, o sea, que hay varios estados, ¿significa que está en estado degenerado? ¿Cuando hay más de uno? No, pues aquí hay varios estados N. N1, N2, N3, ¿sí? Porque nosotros metimos acá los autoestados del hamiltoniano, sea cual sea el hamiltoniano, ¿ok? ¿Qué problema? Sí. Entonces, primero nos aseguramos que al menos para algún estado de energía esto sea diferente de 0 para obligarnos a tener, como esto es igual a 0, al menos un SUN igual a 0. ¿Sí? Para los otros no, porque los otros casos, por ejemplo, pudiera ser que estos corchetes sean 0, si sucediera que estrellita fuera igual a 0. ¿Sí? Listo. Eso es importante y va a crear un lío terrible, ese resultado. Va a crear un lío tremendo. Porque si... Perdón, profe. ¿Ah? Perdón, profe, ¿puede regresar a la página anterior? Sí. Va a crear un lío tremendo, porque una partícula de masa 0, por lo general, es muy fácil de detectar sus efectos. ¿Sí? Además, como veremos en el caso por lo menos del modelo estándar, esa partícula debería tener interacción débil. Y entonces, eso significaba que tenía interacciones y de masa 0, o sea, es una partícula con interacciones de masa 0, no cuesta nada producirla. Si existe, si la simetría se rompió espontáneamente, como nosotros estamos diciendo acá, entonces debe existir un estado de masa 0 que es fácil de producir. Y por lo tanto, en principio, el universo debería estar lleno de esas partículas. Y además es una partícula escalar, no es el fotón, porque el fotón tiene masa 0, pero es una partícula vectorial. Y claro que de este análisis no se deduce que sea, un bosón. Venga a ver. ¿Un escalar? No, sí, porque el J0 tiene es una corriente y va a tener un psi barra, un gamma mu y un psi. Bueno, de este análisis en general, al menos no es claro que sea un escalar, pero el análisis que haremos ahorita sí va a ser claro que va a ser un escalar. O sea, vamos a hacer otro análisis y en otra aproximación
y va a ser claro de ese análisis que debe ser una escalar. Entonces, el lío que se arma es que hay un teorema que obliga a que debe existir una partícula de masa cero, pero esa partícula no se ve por ningún lado. Para nada, en ninguna parte aparece. Eso fue un gran problema. Ese problema lo resolvió Peter Higgs con el mecanismo de Higgs, ¿sí? Entonces, ¿sí ya ven por qué este teorema es tan importante? ¿Listo? Listo. Porque nos crea un problema. Listo. Entonces, ok. Bueno, aquí dice mecanismo de Higgs, pero este es preámbulo, todavía no es mecanismo de Higgs propiamente, este todavía es el preámbulo. Entonces, vamos a ver el asunto del escalar. ¿Sí? Disculpe, el teorema que acabamos de ver, ¿cómo se llama? Teorema de Nambu-Goldstone. Ok, gracias. ¿Listo? Listo. Okay. Vamos a ver el problema desde otra perspectiva. Entonces, consideremos un potencial escalar de esta forma. Y vamos a calcular el mínimo del potencial para para una configuración de vacío. O sea, entonces estamos buscando configuraciones del campo para que minimicen esto, o sea, que minimicen la energía. Y las configuraciones que más minimizan la energía son aquellas que son constantes y uniforme, ¿sí? Entonces esas configuraciones, la energía o estos términos, el término cinético va a ser cero, porque van a ser derivadas del campo respecto al tiempo respecto a X, y si el campo es constante y uniforme, pues el término cinético va a ser cero y la energía simplemente va a ser la energía potencial. Recuerden que el lagrangiano es la energía cinética menos la potencial y la energía en la suma, es con más, la suma de los dos. Entonces la energía total va a ser simplemente el potencial y aquí derivamos esto y vamos a evaluarlo en una cantidad mínima. ¿Ok? De acá también vamos a poder ver más intuitivamente la existencia de una partícula de masa cero. Listo. ¿Ahí van bien? Sí. Entonces, vamos a suponer que hay m generadores que dejan el vacío invariable. Recuerde que los generadores es como las matrices de Pauli, por ejemplo, que nosotros las conocemos. Entonces son matrices, por ejemplo, aquí yo el libro las denota LJ barra por B sub J, donde B sub J son es el campo en el mínimo, ¿sí? Son las componentes del campo en el mínimo. Entonces suponemos que el campo tiene 5 o 6 componentes que denotamos con B sub J y ellas son constantes todas, B sub 1, B sub, listo. Entonces, estos generadores, los generadores que dejan invariante en vacío son los que aplicados sobre el vector, sobre el vector que representa el mínimo del campo es 0. ¿Sí es claro para todos la imagen? O sea, el phi tiene una configuración para la cual es mínima y estamos asumiendo que ya el phi es constante y uniforme. Entonces, esa configuración que puede ser phi 1, phi 2, phi 3. Entonces, en principio podríamos suponer que phi 1 sería igual a B1, phi 2 sería igual a B2 y phi 3 sería igual a B3
y B1, B2 y B3 son constantes y se representan por este vector B sub J. Y son las constantes para el cual este potencial es mínimo. Entonces, si los generadores del grupo no dejan invariante el vacío, eso es equivalente a que L y J por por B sub J sea igual a 0. De aquí también se puede ver, miren, este es B, este phi tiene varias componentes. Por ejemplo, si fuera SU2 son las matrices de 2 por 2 con determinante 1. Entonces, si fuera SU2, este phi tendría dos componentes, phi1 y phi2. Y estos L's que hay acá serían las matrices sigma de Pauli. Y esas matrices que van a ser 2 por 2 podrían aplicar sobre este doblete phi1 y phi2. ¿Sí? Y entonces, cuando aplican sobre este phi, podemos aquí expandir en serie de Taylor. El primer término es 1, el segundo término es menos i teta por el generador. Y el 1 por phi da pues phi, y el segundo es L por A. Si el phi es invariante, entonces para que sea invariante debería ser que L por phi es 0, y si L por phi fuera 0, entonces aquí quedaría simplemente phi por 1 phi, y quedaría que phi prima sería igual a phi, porque este no contribuye, y por lo tanto el vacío queda invariante. ¿Es claro ese argumento o lo explico con una tablet? Sí, sería bueno. Ok. ¿Pueden ver la tablet? Sí, profe, ya. Profe. Listo. Profe. Acá. Entonces, lo que estamos diciendo es que phi prima, en el mínimo, phi prima puede tener dos componentes, phi1, phi2. En el mínimo, esto tendrá componentes B1, B2. Entonces, lo que estamos diciendo es que E a la menos I, por ejemplo, tomemos el caso de las matrices de Pauli, sigma A por teta sub A, aplicado sobre B1, B2, esto lo vamos a llamar phi 0, por phi 0. Esto es igual aproximadamente a 1 menos I por sigma sub A por teta sub A. Esto multiplicado por phi 0, que es B1, B2. ¿Listo? Entonces esto es igual, 1 es 2 por 2. El 1 es el 2 por 2, o sea, es la identidad en dos dimensiones. Por B1 por B2 da simplemente, nos va a dar simplemente B1 por B2, la identidad. Más, o mejor dicho, menos, I por sigma A por teta sub A por phi 0, o sea, por B1, por phi 1, no, por, okay, un segundo. Voy a hacer acá igual a B1 por B2 menos I sigma A por teta sub A por B1
por B2. ¿Listo? Entonces, este es phi prima. Phi prima. Si el vacío, que es B1, B2, es invariante, este producto da 0. Le apliqué este operador, esto dio igual, y este por este da 0. Por ejemplo, ¿en qué casos daría 0? Supongamos que el operador phi0 fuera de la siguiente forma. 0 y B y B. Entonces, ¿cómo operarían cómo operarían, digamos, los generadores? Por ejemplo, 1 medio menos 1 medio, que este es T3 por 0 por B. Esto sería igual. Esto es 0, aquí 0. 1 medio por 0 da 0. Y 0 por B da 0. Entonces la componente de arriba da 0. Y la componente 0 por 0, 0. Y menos 1 medio por B, menos 1 medio por B. Por B. Vemos que este generador aplicado sobre el vacío da diferente de 0. Por lo tanto, este generador se está rompiendo, digamos, no deja, digamos, no está dejando al vacío invariante. ¿Listo? Y podemos de esa manera ver con sigma y, a ver, por ejemplo, sigma x, no le vamos a poner el 1 medio. Sigma x es 1, 1, 0, de 0, b. Esto da 0 por 0, 0, 1 por 1, b. Y 1 por 0, y el de abajo sí da 0. Tampoco da 0, o sea, eso tampoco deja invariante el vacío. ¿Sí? Listo. Y así lo mismo para sigma y. Todos los 3 generadores afectan. ¿Sí? Entonces, todos los 3 generadores se rompen. Pero hay algunos generadores que no se rompen, o combinación de algunos generadores. Por ejemplo, si yo construyo un generador de la siguiente manera: 1, 0. No, venga a ver, al revés. Por ejemplo, si yo tuviera un generador de la siguiente manera: 0, 0, 0, 1, aplicado sobre 0b, esto me daría 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, el de arriba da 0, y el de abajo, 0 por 0, 0, b. Entonces, ese tampoco deja, ese no sirve. Podemos ensayar con otro, por ejemplo, con el 1, 0, 0, 0, aplicado sobre el 0b. Y esto es igual a 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, da 0. Y 0, y el otro, y este así. Esta matriz en particular sí deja invariante el vacío, porque entonces este hipotético generador no contribuiría aquí. Ese dejaría el vacío así. Esa es precisamente la carga de este doblete. Este doblete, después
pero no vamos a entrar en detalle. El operador de carga es el único que va a sobrevivir, ¿sí? Y la carga, pues obviamente, del doblete escalar. Pero no quiero entrar con esos detalles. Lo único que quiero mostrar es que hay unos generadores que sí van a hacer este producto cero, que son los que van a sobrevivir, y otros que no. ¿Listo? Eso es. Ahora ya queda claro. Esto para Lorena, ¿es claro? Sí, profe. Para Oscar David Rosero, ¿es claro? Listo. Ok. Listo. Y entonces acá dejan el vacío invariante. Son los que aniquilan, lo que dan esto. Pero habrán otros que los vamos a llamar L moño que no lo aniquilan. Entonces, los que lo aniquilan sí dejan invariante, pero los que no, son diferentes de cero, sí cambian el vacío. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora miremos qué sucede a nivel del potencial. La variación del potencial, el delta de B, será la derivada de B respecto a phi por delta de phi. ¿Listo? Esa es la variación del potencial. Pero el delta de phi, ¿quién es delta de phi? Delta de phi es esto. Es este generador multiplicado por phi. Eso es lo que se incrementa phi por efecto de este generador. Este es el delta, o sea, lo que se incrementa. Ese incremento es este, menos i teta sub a por L sub i, L i j por phi sub j. Y entonces, vamos a suponer que el potencial es invariante. Entonces, si el potencial es invariante, se debe cumplir que esto debe ser cero. Si es que es invariante. Pues si no da cero, pues no es invariante. Pero asumiendo que es invariante, entonces esto da cero. ¿Sí? Esto. Listo. Esto es importante. Bueno. O sea, aquí estamos pensando. Bueno, no quiero. Por ahora eso. Si esto es invariante, se cumple esto. Ya que los teta sub a son arbitrarios, ¿sí? Entonces, en particular, podemos decir que el teta sub a valga 1, ¿sí? Esto, se debe cumplir esto. Derivada de phi sub i por L sub i j por F sub j igual a 0. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, profe. Listo. Me avisa cuando hayan copiado. Entonces acá, fíjense, esto ya lo han copiado. Lo nuevo es esto de abajo, de acá abajo. Entonces ahora esto debe ser igual a 0 si es que el potencial es invariante. Listo. Por cada A, porque aquí el A quedó solito, por cada A habrá una ecuación. O sea, para cada generador habrá una ecuación por este. Por ejemplo, en el caso de SU2, como tenemos 3 generadores, sigma X, sigma Y, sigma Z, entonces por sigma X habrá una, por sigma Y habrá otra y por sigma Z habrá otra. ¿Listo? Entonces, habrá una ecuación por cada generador. Ahora, vamos a derivar nuevamente esto respecto a phi sub k. Respecto a phi sub k. Entonces, cuando derivamos respecto a phi sub k, aquí en el lado izquierdo, cuando derivamos el potencial, simplemente queda la segunda derivada respecto al potencial. Y en el lado derecho, que está un phi sub j,
cuando derivamos respecto a phi sub k, queda un delta jk. Ese delta jk simplemente dice, donde haya un j, reemplácelo por un k. Como aquí hay un j, entonces queda aquí un k, porque lo reemplazamos. Y obtenemos esta ecuación. ¿Ok? El procedimiento es claro. Bueno, da la impresión de que sí está por ahí, pero... Sí, profe, sí, estaba hablando, pensé que Ah, ok. me he escuchado. Listo. Para Larry Urbano es claro el procedimiento. Eso, profe. Gracias. Ah, listo. Ok, entonces, ahora vamos a ver cómo estamos en el mínimo del potencial. Como queremos evaluar en el mínimo del potencial. En el mínimo del potencial, o mejor dicho, podemos utilizar esta ecuación, la que está aquí arriba. ¿Sí? Pero en el mínimo del potencial se debe satisfacer que B respecto a phi en el mínimo es igual a 0, porque esa es la condición de que sea mínimo, ¿sí? De que tenga un punto estacionario, es el potencial. Por lo tanto, el segundo término, que es este, debe ser 0 en el mínimo, y solamente queda el primero. Es decir, el primer término debe ser igual a 0. Exactamente. Y esto es muy importante, porque esta segunda derivada del potencial respecto a los dos campos lo podemos identificar con lo que se llama usualmente la matriz de masa. La matriz de masa tiene como valores propios las masas de los campos escalares que están indicados por estos índices, y por los índices I y K. Ahorita lo vemos más en más detalle. Ok, aquí el argumento fue claro. Sí, profe. Listo. ¿Ya copiaron? Listo. Entonces, uy, esta no se ve bien. Entonces vamos a hacer, para interpretar quién es esta derivada segunda, vamos a hacer una expansión en serie de Taylor del potencial alrededor del mínimo. Entonces el potencial, esto alrededor del mínimo es B mínimo, no tiene término lineal, esta es la serie de Taylor, no tiene término lineal porque el término lineal en el mínimo acabamos de ver que es 0, miren, en el mínimo el término lineal es 0, pero sí tiene expansión en derivadas segundas. El mínimo es B, y entonces por eso la expansión en serie de Taylor la hacemos en términos de B. Y este M y J, que está acá, si ustedes se fijan, este potencial, este es cuadrático en los campos. Lo que es cuadrático en los campos es precisamente la masa al cuadrado. O sea, este es el coeficiente del término cuadrático en un potencial coincide exactamente con lo que se llama la matriz de masas, que cuando nosotros vamos a una base que diagonaliza esta matriz, nos da exactamente el cuadrado de las masas de estos phis. ¿Listo? Entonces, la derivada segunda de B respecto a phi, respecto de mi sub k, es esta matriz de masa. Con esa interpretación de esta derivada segunda como la matriz de masa, nos damos cuenta que esta ecuación, bueno, la voy a poner de nuevo, es una matriz M y K multiplicando por una cantidad acá. Esta cantidad es L sub I J por B sub J. Este JJ se está contrayendo y realmente el único índice libre es el I, porque los J se suman. Esta cantidad tiene este L I JJ. Si por ejemplo, si los I's corren de 1 hasta N,
entonces habrán n cantidades, ¿sí? N cantidades, porque sobre J hay suma. Entonces, por ejemplo, si es igual a 1, entonces esto da una cantidad. Si es igual a 2, da otra, y así sucesivamente. Esto es un vector. Esto es un vector, y es un vector muy curioso, porque este vector, cuando se multiplica por esta matriz, porque este I se está contrayendo respecto a I, el orden no importa, porque las derivadas parciales conmutan. Entonces el phi sub k puede ir atrás y el phi sub I adelante, ¿sí? El orden I y K no es relevante. Entonces lo que tenemos es que M sub I J multiplicado por un vector da 0. Es decir, este vector tiene como valor propio o como autovalor 0. Es decir, la matriz de masa tiene un autovalor 0. Si la matriz de masa tiene un autovalor 0, significa que uno de sus campos es igual a 0. ¿Sí? Uno de sus campos es igual a 0. A ver, aquí lo expresamos. Dice, esta ecuación, si L aniquila el vacío, o sea, si nosotros habíamos asumido que esta ecuación se tiene trivialmente. Claro, el asunto es cuando no lo aniquila. Ese es un argumento importante. Miren, si L por B aniquila el vacío, si L por B aniquila el vacío, pues no pasa nada, esto vale 0, y 0 por cualquier cosa, pues da 0. Ese no es un autovalor. Ese no es un autovalor, simplemente es un 0 que multiplicado por una matriz da 0. El asunto es no trivial cuando L y J por B es diferente de 0, porque cuando L por B es diferente de 0, este sí es un autovalor no trivial de la matriz de masa. Pero cuando L por B es diferente de 0, es cuando se está rompiendo la simetría. Entonces, si la simetría se rompe, L por B es diferente de 0 y L por B es un autovector no trivial de la matriz de masa. ¿Este argumento es claro para Julio Andrés Flores Realpe? No, profe, no. ¿Puede repetirlo? Sí, señor. Lo voy a hacer con ¿el qué? Lo vamos a hacer acá. Entonces, fíjense. Lo que tenemos es derivada del potencial. Derivada del potencial respecto a phi sub k respecto a phi sub i multiplicado por ¿quién? Por L y J, digamos que por B sub J. Es chingados. Por B sub J. Entonces, esta cosa que está acá es una matriz, la matriz de masa MKI. Y esto que está acá lo vamos a llamar el vector, démosle algún nombre. Un vector B moño. Sui, donde B moño sui es igual a L sui J por B sub J. ¿Ok? Esto, J y J se está sumando, por eso no sobrevive. Únicamente este B sub I es el único que sobrevive. Entonces este B moño tenemos esta igualdad, igual a 0. Hay dos posibilidades. La primera es que
L sub I J por B sub J sea igual a 0. ¿Sí? Si esto se tiene, es decir, nosotros lo veíamos anteriormente, eso quiere decir que la simetría deja invariante el vacío, porque aniquila al B. ¿Sí? Y aquí lo que tendríamos sería MKI multiplicado por 0, pues da 0. Eso no tiene ninguna gracia, que sabemos que 0 multiplicado por una matriz multiplicada por 0 siempre da 0. Ahí no hay nada. El caso interesante llega cuando B sub I barra es diferente de 0. O sea, cuando esto que está acá es diferente de 0. Porque si B I barra es diferente de 0, entonces tenemos que MKI por B barra diferente de 0. Entonces, eso significa que uno de los autovalores de M y K debe ser 0. ¿No tendría que ser quitar ese diferente de 0? Tendría que seguir siendo igualado a 0. Ah, sí, sí, exacto. Segundo. Eso. Exacto. Claro, ¿eso por cuenta de qué? Si M y K sub I por B barra sub I es igual a 0, entonces nosotros podríamos meter aquí una matriz diagonalizadora sobre M por un U por U daga por U por B barra, y esto es igual a 0. Esta matriz diagonalizadora haría que esta matriz quedara con todos los elementos en la diagonal y quedaría como M1 al cuadrado, M2 al cuadrado, hasta M sub n al cuadrado, todo lo demás es 0, multiplicado por un vector que lo vamos a llamar B barra prima, que tendría componentes B barra prima 1, B barra prima 2, y así sucesivamente hasta B barra prima sub n, donde B barra prima es simplemente U por B barra digo. ¿Listo? Y entonces nosotros en esta base, si mantenemos que esto sigue siendo igual a 0, fíjese, lo que va a significar, ¿sí? No, por aquí no va el argumento, un segundo. El argumento va, no, por aquí me desvié. El argumento va de la siguiente manera. M multiplicado por B barra en general puede ser igual a su autovalor por B barra. Entonces, M menos lambda por la identidad, todo por B barra es igual a 0. Por lo tanto, y lo que se acostumbra a decir es que el determinante de M menos lambda por I sea igual a 0. Si esto es igual a 0, sí. Ahora, nosotros sabemos
que hay un lambda para el cual esto es igual a 0. O sea, esto es 0 por b barra. Es decir, hay un lambda igual a 0. Por lo tanto, determinante de m para ese lambda, determinante de m debe ser igual a 0, porque este término es 0. Si el determinante de m, ¿y quién es el determinante de m? El determinante de m realmente bueno, realmente no es m sino m cuadrado, es el producto de los elementos de la diagonal, entonces sería m1 al cuadrado, m2 al cuadrado, hasta m sub n al cuadrado. Si este determinante, que es el producto de los eigenvalores, es igual a 0, significa que al menos uno de los eigenvalores es igual a 0, o sea que hay una masa igual a 0. Esto, ahora sí le queda claro, Julio. Sí, profe. Y si esa masa es 0, ¿qué nos daría? Significa que hay un estado, ¿sí? Un estado físico que tiene, que en este caso sí es, sabemos, es escalar, en este caso sí es escalar, que rompe, o sea, que de alguna manera está rompiendo la simetría. Exacto. Entonces, lo que acabamos de ver con ese argumento, ¿sí? A ver. Esto, pero si L moño diferente de 0, esto equivale a encontrar un vector, bueno, aquí yo lo había llamado U sub J, tal que M por U sub J es igual a 0. Entonces, como ya vimos, eso implica que un autovalor es igual a 0, pero los autovalores son las masas precisamente de los estados. Eso significa que hay un estado con masa 0. Ese estado con masa 0 es el bosón de Nambu-Goldstone, ¿sí? Entonces, para que exista un bosón de Nambu-Goldstone, se tiene que cumplir que hay un generador que multiplicado por el vacío da diferente de 0, esto, y que sin embargo, se tiene que esto es igual a 0, ¿sí? O sea, listo, porque eso se evalúa en el haber sido 0, eso viene del mínimo, ¿sí? Eso viene de que estamos hablando todo en el mínimo. O sea, lo que estamos encontrando acá es que asociado a que esto es diferente de 0, hay una partícula con masa igual a 0. ¿Listo? Pero tiene que cumplirse esto, porque si no, no está garantizada la existencia de... O sea, si esto es idénticamente igual a 0, no se puede hacer el argumento ni el razonamiento para encontrar el autovalor igual a 0. ¿Ok? ¿Listo, Julio? Sí, profe, gracias. ¿Ya copiaron esto? Un momentico, profe. Ok. Entonces, esta es una forma alterna de ver cómo aparece o está garantizada la existencia de este bosón de Goldstone cuando hay una ruptura espontánea de la... ¿Listo? Sí, profe. Listo. Ups, un montón aquí escrito. Como m cuadrado es la matriz de masa, entonces deben existir estados con masa 0 para que el potencial sea invariante. Ah, sí, claro, porque la hipótesis era que el potencial permanecía invariante. Esto se conoce como bosones de Nambu-Goldstone. Habrá uno por cada UJ, o sea, por cada autovalor, por cada autovector con autovalor 0 que sea no trivial. Es decir, por cada generador roto. O sea, por cada generador roto habrá un bosón de Goldstone.
Muchas veces el generador, no es fácil buscar el generador. Y el generador no, a veces el generador que se rompe no está en la base que uno eligió, sino que es una combinación de los elementos de la base para los generadores. O sea, por ejemplo, las tres matrices de Pauli, lambda X, lambda Y, lambda Z, ninguna de ellos, todas ellas cuando se aplican sobre U, da diferente de cero. Pero uno puede encontrar una combinación de lambda X, lambda Y, lambda Z, que sea igual al operador 1, 0, 0, 0, o sea, 1, un 1 y 3 ceros, que vimos que sí aniquilaba el 0. Entonces, a veces los generadores que dejan invariante el vacío, o por el contrario, que lo rompen, son combinaciones de los que, de la base que nosotros elegimos como generadores del grupo. Entonces, a veces hay que buscarlos, ¿no es? Eso es lo que estoy diciendo. Los generadores que siempre es el operador de carga, porque la carga eléctrica sí es invariante. ¿Sí? Es la única simetría que sobrevive, la de la carga eléctrica. Por tanto, el generador asociado con la carga eléctrica, para un campo dado, esa tiene que ser invariante, o sea, el operador de carga por el vacío debe dar 0 siempre. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Sí, y ahora sí vamos con el mecanismo de Higgs. Ahora, este sí es el mecanismo de Higgs. Profe, ¿este sigue siendo del mismo tema de simetrías rotas en la naturaleza? Sí, sí, sí. Ah, ok. Exactamente. Entonces aquí vamos con el mecanismo de Higgs. Entonces aquí, esta vez vamos a trabajar con campos complejos. Ahorita el que estábamos trabajando era un campo real, por simplificar. Y los campos complejos los usamos porque ellos pueden ser cargados, ¿sí? Bueno, los campos reales pueden tener carga cero, ¿sí? Estos campos complejos, digamos, pueden tener cargas diferentes de cero. Bueno, entonces esto se escribe así, de mu, donde mu es la derivada covariante de phi, de estrella. Ya vimos que era una derivada covariante, entonces no debe haber problema. Fíjense que ya no aparecen dos. En el caso de escalar, cuando es un campo real, hay un medio acá y aquí hay un medio. Nosotros podemos ver que este phi lo podemos escribir como una suma de un campo real más uno imaginario, que serían dos campos reales. O sea, la parte imaginaria de phi sería un campo real y la parte real sería el otro campo real. Y si hacemos ese reemplazo, vamos a tener dos campos reales y va a aparecer muy naturalmente el un medio. Entonces, para que aparezcan dos campos reales con su factor medio, su respectivo, es necesario escribirlo de esta manera, sin los un medios acá. Profe, ¿Sí? ¿cómo se puede interpretar un campo imaginario? O sea, ¿qué campos estamos hablando? Campos complejos, campos complejos. Nosotros tenemos que la parte compleja en los campos es muy similar al papel que cumple la parte compleja en la función de onda. Nosotros sabemos que lo que tiene sentido es, por ejemplo, el valor absoluto al cuadrado. ¿Sí me hago entender? Sin embargo, la parte compleja lleva información importante acerca de la fase. ¿Ok? ¿Listo? Ok, profe. Listo. Y como la derivada covariante lleva un campo eléctrico, entonces adicionamos el lagrangiano del campo eléctrico. ¿Listo? Listo. Entonces, este
lagrangiano es invariante bajo el siguiente cambio de variables. Phi va en phi' igual e a la menos i teta, y esto a sub mu lo modificamos por 1 sobre epsilon por derivada de mu respecto a teta. Esto no es difícil demostrar eso. No es difícil demostrar eso. El F mu nu, bueno, acá, por ejemplo, el término de masa, phi estrella por phi. Entonces, si nosotros el phi transforma con e a la menos i teta, entonces phi estrella transforma con e a la más i teta. Entonces, en este término, cuando evaluemos, esto va a aparecer un e a la menos i teta y un e a la más i teta. A ver, hagámoslo porque así con palabras como que pronto no me creen. ¿Y ahí se hace 1? No. Sí, o sea, se hace 1, sí, señor. Ya, gracias. Espérenme, listo. Listo. Entonces tenemos el término phi por phi estrella. Entonces sabemos que phi va en e a la menos i teta. Realmente aquí debería ir por una carga Q, pero no, por ahora no lo vamos a poner por phi. Y entonces phi estrella va en ¿quién? En e a la menos i teta por phi, todo estrellado. Esto es igual e a la más i teta por phi. Al reemplazar, entonces, phi' por phi' estrella, ¿eso qué nos da? Eso de e a la menos i teta por phi, por e a la más i teta por phi estrella, y esto simplemente da igual a phi por phi estrella, ya que las fases esto se cancelan, ¿sí? Listo. Entonces ahí podemos ver cómo es que es invariante. Listo. Ahora, el F mu nu, ese también, esto es igual a la derivada mu de A sub nu menos la derivada nu de A sub mu. Cuando cambiamos y el A' se vuelve en A sub nu más una constante por la derivada nu de teta, ¿qué sucede? Entonces queda la derivada mu de A', pero A' es A nu más C por de nu de teta, menos la derivada nu de A sub mu. Esto es A sub mu más C por la derivada mu de teta. Ahí. Y ustedes se fijan, voy a ver por acá. Entonces esto queda. Voy a escribirlo de nuevo. Derivada mu de A más una constante por la derivada, esto es nu de teta, menos la derivada nu por A sub mu más una constante por la derivada mu de teta. Entonces, esto es igual a la derivada mu de A sub nu, que es esto, más la constante por la derivada mu por la derivada nu de teta, es este término, menos la derivada nu de A sub mu, menos C por la derivada nu de derivada mu de teta. Y ahí vemos que esto se cancela y esto es igual a F mu nu. ¿Listo? Listo. ¿Eso es claro para Keiter, Patiño?
Sí, profe. Listo. Para William Bartoli, ¿es claro? ¿Para William? Sí, profe, no hay problema. Listo. Ok. Entonces, esto es invariante bajo esta definición. Fíjense que la constante no importa, ¿sí? Cualquier constante. Positiva, negativa, la que quiera. Listo. Entonces, nosotros vamos a asumir que en el mínimo phi vale alguna cantidad, que vale la componente, realmente tiene un valor inesperado, que es b sobre raíz de 2. ¿Sí? Porque acá tiene una sola componente, o sea, el phi no es SU2 que tiene phi1 y phi2, no, es el caso más simple posible imaginable, que es cuando el multiplete solamente tiene una sola componente, y es, ¿listo? La ponemos así, de esa manera. Entonces, vamos a reescribir phi en términos de dos campos. Este psi, que lo vayamos a llamar el campo axial. No se ve. ¿Ahí ve? ¿Mejor? No, no. ¿Ahí sí está viendo? No, sí está la pantalla en negro. ¿Está qué? En negro. No, yo sí miro, profe, pero está muy cerca. A ver. Voy a compartir de nuevo. ¿Ahí? Ahí sí se ve. Gracias, profe. Listo. Sí, perfecto. Listo. Entonces, vamos a reparametrizar el phi. Esto es una parametrización, ¿sí? Este se llama un campo axial. Sí, como los campos tienen unidades de masa, entonces lo dividimos sobre este vacuum expectation value, que es la única cantidad con unidades de masa que tenemos en esta teoría, para que el exponencial sea adimensional. Y este sigma, que es una excitación sobre el valor esperado en el vacío, y entonces este sigma lo vamos a llamar campo radial. Este es campo radial y este se llama campo axial. ¿Listo? Sobre una raíz de 2, que es una normalización. Esta es simplemente una parametrización. Ahí no hay nada. Ahora, sin embargo, si ustedes se fijan, el campo axial lo podemos remover por medio de multiplicar por una fase, haciendo escogiendo apropiadamente el valor de θ, podemos eliminar la parte compleja o imaginaria. ¿Sí? Aquí esta fase, podemos eliminar esta fase. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en particular, vamos a escoger θ para que sea psi sobre b, de tal forma que anule esta fase. Y entonces el campo nos quedará real, únicamente b más sigma. Eso ahí ya estamos trabajando en un gauge, porque estamos definiendo de alguna manera un θ muy específico. ¿Ok? ¿Eso es claro para todos? ¿Para Rubén Criollo es claro? Sí, profe, sí quedó claro. Para Jefferson Recero. Sí, profe, es claro. Listo. Profe, ¿Sí? decía que el sigma era un campo radial. Sí, al sigma se le llama campo radial y al otro se llama campo axial. Vale, profe, muchas gracias. Ok. Listo. ¿Ya podemos cambiarse? Sí, profe. Profe, esperemos un ratico. Ok. Listo, profe, gracias. Ok, entonces vamos.
aquí vamos a hacer el producto, obviamente se cancela esto con esto, nos queda únicamente el campo radial porque hemos elegido. Y ahora, ¿cómo se nos transforma el A? El A, por la transformación gauge, recuerde que la transformación gauge era esto, o sea, el A le podemos sumar cualquier divergencia total respecto a teta, inclusive ni siquiera respecto a teta, respecto a cualquier función, y igual se va a cancelar. Pero como teta lo hicimos igual a psi medios, a psi sobre b digo, pues aquí tocó psi sobre b, que fue lo que nosotros hicimos. No es tan arbitrario. Como yo les mostré, sí parecería que el psi podría ser cualquier función, pero realmente no. La razón de que no sea tan arbitrario es por esta derivada covariante. Esa derivada covariante tiene que transformar de la misma forma como transforme el phi, y si el phi no transforma de esta manera, exactamente con la psi, esta derivada no va a funcionar. Pero no les quise mencionar esto por no enredarles el asunto. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, el campo A' tiene que transformar de esta manera, como nosotros vimos. ¿Listo? ¿Ahí está bien? ¿Ya cubieron lo de arriba? Sí, profe. En mi caso, unos segundos, por favor. Gracias. Ok. Gracias. Listo. Y entonces, fíjese, la derivada covariante de phi' es esta. ¿Sí? Ahora entonces tenemos que poner el nuevo A', pero el nuevo A' es este. ¿Sí? Por la derivada covariante de phi. Listo. Ahora, de mu de phi estrella por de mu de phi, ¿quién carajos es? Es esto. ¿El campo es sobre raíz de 2 o sobre 2, profe? Es que ratas creo que había visto que era solo sobre 2. Esto acá debe ser sobre raíz de 2. Raíz. Sí. Sobre raíz de 2. Y esa simplemente es una normalización. Listo. Listo, profe. Entonces, acá, fíjense que esto queda simplemente como el producto de una diferencia por una suma. ¿Sí? Miren, aquí por el complejo conjugado, el complejo conjugado da más y el otro queda con menos. Eso es por la conjugación, que va con el imaginario que quedó con signo opuesto. Y entonces esto es el producto de una diferencia por una suma. ¿Qué es esto? Y este es de la forma A más IB de A menos IB. Esto simplemente es A cuadrado menos IB al cuadrado, o lo que es igual a cuadrado más B cuadrado. Donde en este caso A es de mu de sigma sobre 2 y en este otro B es todo esto. ¿Ok? Rápido para ver si tenemos los últimos 5 minutos para responder. Listo. Y entonces, con eso, quedamos, al hacer esto, este es el A, entonces quedará A al cuadrado, el raíz de 2 quedará generado un 2, y este B más sigma es esto, el cuadrado B más sigma, A', listo. Entonces, si se dan cuenta,
ahora el vector a mu tiene masa, es masivo. Antes no tenía masa, o sea, antes no había masa para él, pero ahora sí tiene masa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, por un lado se rompió la simetría por el valor esperado, ¿sí? Y eso generó este término de masa. Fíjense que el término de masa es proporcional a B por la carga al cuadrado, ¿sí? El término de masa para el A, ¿sí? Pero además hay otra cosa interesante, es que de alguna manera este A' lleva al campo axial adentro. Fíjense. El campo axial lo vamos a identificar con el bosón de Goldstone. Él no tiene masa. Miren, acá, miren. El A' es el A sub mu menos la derivada del bosón de Goldstone. Él va ahí, en el A. Ups. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que acabamos de ver es que el A tiene una masa, pero el A por dentro lleva el psi. Entonces, desapareció un campo. ¿Cuál campo? El axial. Solamente quedó el radial, pero el fotón, en este caso, adquirió una masa, se volvió en una cantidad masiva. Esto es lo que se llama el mecanismo de Higgs. Porque para el fotón mismo no aplica, porque el fotón en el modelo estándar sí tiene masa cero, y la electrodinámica cuántica no se rompe, o sea, no tiene una ruptura espontánea de la simetría, ¿no? Pero sí vale, por ejemplo, para las interacciones débiles. Las interacciones débiles sí tienen campos vectoriales que son masivos, por lo menos la masa del W, la masa de Z. Ellos van a tener su campo, contiene a los bosones de Goldstone. Entonces resuelve un problema. ¿Cuál es el primer problema que resuelve? La desaparición de un campo. El campo axial desapareció, aquí no está. No lo vemos. Por eso es que no se detecta en el experimento. Por eso es que los detectores no lo han visto, porque desapareció el Lagrangiano. ¿Y dónde está metido? Está metido como parte del campo vectorial. O sea, sí estaba metido en el W, sí estaba metido en el Z. Cuando se descubrió el W, cuando se descubrió el Z, de alguna manera ya se descubrió parte de ese bosón de Goldstone, y las interacciones débiles, de alguna manera, llevaban información de ese Goldstone. Estaba en las interacciones débiles, pero estaba oculto, ¿sí? Porque está mezclado con su campo. Esa genialidad de esconder un campo que la teoría decía que debía existir, pero que no se veía en ellos, pero que existió en otro, le valió el premio al señor Higgs. Eso se llamó. ¿Listo?